Bienvenidos a nuestro estudio dominical. Esperamos que le guste, considerando el tiempo que ha dedicado. Nuestro tema de hoy es el poder de la obediencia. Antes de proceder, vamos a orar. Señor, primeramente le damos todas las gracias, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres grande, tú eres el único, Señor. Venimos ante tu trono en este momento, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos acompañes por esta lectura, que nos acompañes por este estudio, y más que eso, Señor, que tu palabra, Señor, caiga dentro de nuestros corazones, Señor, y allí genere, Señor, un espíritu como el tuyo. En el nombre de Jesucristo, todos dicen amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Hoy, nuestra escritura clave la saco de Segundo de Reyes, capítulo 5 y versículo 10. Vayamos ahí. Thank you, Jesus. Segundo de Reyes, capítulo 5 y versículo 10. Es nuestro versículo clave. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. La Biblia aquí estamos leyendo de una persona, una persona que existió. Esta no es una fábula, pero es una historia de una persona que existió. Dice aquí, dice aquí, Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. La lepra era una enfermedad, o es una enfermedad muy grave de la piel. En los tiempos bíblicos se le temía grandemente. Los sacerdotes eran responsables de la salud en el campamento. Era su deber expulsar o realmente el leproso. Si la lepra desaparece, solo el sacerdote podía decidir si la persona estaba verdaderamente curada. En la Biblia la lepra se usa a menudo como una ilustración del pecado, porque es contagiosa, destructiva y lleva a la separación. En Levítico describe varias condiciones de la enfermedad de la piel, pero el dominador común es que el sacerdote ponía a la persona en cuarentena durante 7 días, o un periodo o un tiempo de 7 días. Pero en esta historia, la Biblia nos cuenta de Naamán, un general del ejército, del rey de Siria, gran varón, de alta estima. Era hombre valoroso en extremo. Pero como dice la palabra de Dios, sobre todo esto, era leproso. Debajo del uniforme del general, con el cual se vestía, estaban las llagas de la lepra. Todas sus glorias de nada le servían para remediar una enfermedad que no tenía sanidad en ese tiempo. Imagínese usted, con el poder que él tenía, ¿dónde no habría ido para buscar cura a su mal? El hombre alcanza pináculos de grandeza, popularidad, pero el pecado
todo lo estropea. Sin embargo, cuando el hombre viene a Dios en humillación y en obediencia, Dios hace posible lo imposible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí también nos dice que había una serbia en la casa de Naamán, una muchacha que había sido llevada cautiva de Israel a Siria. Esta joven había dado testimonio del poder de Dios a la esposa de Naamán y le recomendó que su esposo visitase al profeta Eliseo. Ella estaba dando un testimonio de un hombre, de un profeta, el profeta de Dios. A este tiempo, a esta época, Eliseo ya había dividido el río Jordán y lo cruzó en tierra seca. Ya había purificado la manantial de Jericó. Había multiplicado el aceite de una viuda. Resucitó a un niño. Purificó el guisado envenenado. Y multiplicó la comida de los profetas. No sabemos de dónde y en qué lugar o qué oyó esta muchacha. No sé si ella vio los milagros. No sé si ella oyó de los milagros. Sin embargo, esta muchacha sin nombre no solo testifica del profeta de Dios, pero testifica del poder de Dios verdadero. No sabemos cuáles de estos milagros ella vio o oyó, pero lo creyó ella y testificó de ellos y de su Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si a usted se lo llevaron cautivo, quizás viste al enemigo, quizás que mataron a tus padres, o simplemente cómo abusaron de esta muchacha en una casa de un extranjero. ¿Qué sería nuestra actitud en este tiempo al ver la lepra de su enemigo? Ella no se alegró, mas testificó de su Dios, aunque era esclava del enemigo. Y este hombre tenía una condena de muerte. Era como un hombre muerto caminando. Pero ella bendijo a su amo, le dio esperanza a su enemigo. Y dice, hay cura para tu condición. Hay cura para tu condición. No tienen que quedar así. Tenemos un Dios que puede cambiar todo. Ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. Dios no solamente se vale de adultos que tienen gran experiencia, sino que también utiliza jóvenes como esta muchacha. Usó al joven Samuel para reprender a Eli. Usó al joven David para derrotar al gigante Goliat. Usó al joven Ezequías para traer la restauración a toda una nación. Usó un muchacho para alimentar más de 5,000 personas. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios desea utilizar a alguien, no tome en cuenta su educación, no tome en cuenta su rango social, ni nacionalidad, o sexo, o edad. En esta historia leemos que Naamán recibió mensaje detrás de 3 personas que eran serbios, eran sirvientes, quizás eran esclavos,
como la muchacha, el mensajero de Eliseo, los criados de Naamán propio. Ni riqueza ni honra podía aliviar su mal, pero cuando se encuentra en verdadera necesidad, el mensaje se escucha. Lo importante no es o no eran los mensajeros, sino lo importante era el mensaje, el mensaje. En Mateo capítulo 16, versículo 26 nos dice: ¿por qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hubo un obstáculo para un milagro. Y aquí vamos a ver este hombre. Vamos a ver abajo del pensamiento del hombre, el corazón del hombre, el carácter del hombre, para ver qué es lo que decide y cuándo lo decide. El mensaje de Eliseo fue comunicado a Naamán, quien se presentó con mucha pompa ante de la casa del profeta. Detuvo sus caballos y su carro en la entrada de la casa de Eliseo. Pretendió que Eliseo saliese y lo tratase con mucha atención. Él creía que Eliseo haría una oración pública en presencia de todo su cortejo. Dijo él: saldría él luego y estando de pie invocara el nombre de Jehová su Dios y alcanzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cuando Eliseo le envió el mensaje de que se sumergiese 7 veces en el río Jordán, Naamán se disgustó porque el profeta no salió a verlo, no oró por él y no le tocó su lepra. Lo envió a un río lodoso para que se sumergiese. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Él tiene un plan para nosotros. Nosotros quizás piensemos que tengamos nosotros todo en control, pero el Señor es el que tiene todo en control. El orgullo de Naamán se entreponía entre él y su sanidad. Dios resiste, dice, a los soberbios y da gracia a los humildes. 2 ríos distintos. El profeta le manda decir a Naamán que se sumergiese 7 veces en el río Jordán. Cuyas aguas eran lodosas, cenagosas y turbias. ¿Acaso los ríos de Damasco y de Habana y el Farfar no son mejores que este río Jordán? Él preguntaba: ¿por qué no puedo yo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Naamán quería hacerlo de su modo. El hombre de Dios le dio una receta para su sanación, pero este hombre quería hacerlo de su modo, a su modo y en el lugar que él decidiera. Naamán era un hombre de gran estima, era un héroe, por lo tanto estaba acostumbrado a que lo trataran con gran respeto. Cuando Eliseo lo trató como una persona común y corriente, se sintió indignado.
siendo un hombre orgulloso, esperaba un trato preferencial. Bañarse en un gran río como el Habana y Farfar estaría bien, pero lavarse en el Jordán sucio no era digno para un hombre de su calibre. Sin embargo, si deseaba sanarse, tenía que humillarse y obedecer las instrucciones del hombre de Dios, Eliseo. Al igual que este general, cuando se les habla a algunas personas de obedecer para ser salvos, dicen: ¿acaso mi educación o mi religión o mis buenas obras no cuentan? El único medio para poder sanar la lepra del pecado es a través de la obediencia a la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El resultado de la obediencia tiene que ser vista aquí. La exhortación a la obediencia no es una nueva exigencia. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 nos dice: esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendes. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que sin Él no podemos hacer nada. Y con Él, cuando caminamos con Él, es mejor que el de nosotros. Al obedecer recibimos sus bendiciones. Gloria a Dios. ¿Y a quién estamos obedeciendo cuando obedecemos esta palabra inspirada por Dios? Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por cuál camino debemos de caminar? Por el camino que Jesús nos pone enfrente. Amén. Gloria a Dios. Dice: yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te pregunto a ti, ¿crees esto? ¿Obedecerás la palabra de Dios creyendo esto? Luego de la exhortación de sus criados, Naamán estaba enfurecido en este momento. Ya iba así a casa. Pero le preguntaron sus criados si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo hubiera hecho? Pues claro que sí. Sí lo hubiera hecho. Así que en verdad debería hacer cuando sencillamente le dice: lávate
y curarás. Lávate y curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mancha del pecado? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa enfermedad que nos está comiendo poco a poco? Así como dice la palabra que él bajó y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué lindo que nosotros también fuéramos obedientes, que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, y hemos leído en la palabra de Dios que nos está mandando a hacer algo, que nosotros sigamos adelante en obediencia. Y lo que va a pasar cuando hagamos esto, vamos a salir limpios al otro lado. Vamos a salir cambiados al otro lado. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios también en el versículo 15, y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente, a un regalo de tu servio. Regresaremos a este punto después. Pero también en la palabra de Dios encuentro otro lugar donde habían 10 leprosos. 10 leprosos. Y Jesús caminaba entre Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea. Y se le acercaron 10 hombres leprosos. Alzaron la voz y clamaron el nombre todopoderoso, el nombre altísimo de Jesús. Dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la respuesta de Jesús era rápida, instantánea. Y dijo: id y mostrados al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Jesús les mandó que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Ellos no pensaron de otro modo, o pensaron que ¿por qué no ir a fulano o a fulana? Ellos iban con su mente a buscar a los sacerdotes. Pero dice que en el camino, cuando iban, en ese instante fueron limpios porque obedecieron la palabra de Dios. Versículo 15 nos dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
quien volverse y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús aquí sanó a un hombre samaritano, a un hombre que en ese tiempo la sociedad los miraban como personas de segunda y tercera clase. Y aquí Jesús le dice que es un extranjero. Pero Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre no solamente fue sanado, pero fue salvado. Amén. Fue salvado este hombre. Un samaritano. Aleluya. Un samaritano. Un hombre extranjero. Jesús tuvo el tiempo. Se detuvo en su camino para hablarles palabras de su sanamiento. Y para el que regresó, a ese le dijo, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Obedecer al Señor. Obedecerlo y serás salvo. Obedecerlo y serás limpiado. Serás purificado y serás justificado. Pero más de todo, Señor, salvado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Ahora, en el versículo 15 que hemos leído aquí de Naamán, cuando regresó y dijo estas palabras, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué pasó aquí con este hombre? Cuando salió del agua lodosa, salió y se vio la piel y vio el sanamiento de Dios. No creo que lo más dijo, vámonos ahora. Pero este hombre saltó, este hombre gritó, este hombre lloró, este hombre se postró en el lodo. Aleluya. Quiso regresar a ese hombre que pensaba que lo había despreciado, que pensaba que lo había hecho de menos. Pero allí dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Por qué decía este hombre esto? Porque él venía de una nación pagana, donde había muchos dioses, alababan muchos dioses. Pero esos dioses no podían sanar a este hombre de su enfermedad. Pero cuando tuvo un choque con el Espíritu de Dios, que lo tocó y lo sanó, ese hombre ya no quedó igual, cambió. Igualmente, cuando Dios nos toca a nosotros y tenemos un encuentro con el Señor, ya no seremos igual. Seremos cambiados. Ya no seremos extranjeros. Ya no seremos samaritarios. Ya no seremos esas personas ajenas. Pero dice la palabra de Dios que seremos sus hijos de Él. Obedecer es recibir. Y cualquier cosa que pideses, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gloria a Dios, aleluya. En Mateo, capítulo 22 y versículo 37, allí hay otra historia de los fariseos que le preguntaban a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 también nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta historia encontramos una muchacha esclava en una tierra extranjera, con un idioma diferente a la suya. Un país que alababa y adoraba a muchos dioses. Pero una cosa no le podían extractar de su memoria y de su corazón: el verdadero Dios. Ella lo conocía como Adonai, el Señor, Jehová, yo soy, Elohim, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios poderoso, Jehová Shalom, el Señor de paz, Jehová Rafael, Dios el sanador, aleluya. Por eso ella le dijo a la mujer de Naamán: conozco que allá hay un profeta de Dios que puede sanar a este hombre de la lepra. Gloria al Señor, aleluya. En San Juan, en 1 de San Juan capítulo 1, nos dice lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. ¿Quién es ese verbo de vida? Aleluya. Ese verbo de vida nos dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. En San Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el verbo, aleluya, se vistió en carne, aleluya, para estar con nosotros, para enseñarnos a nosotros, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios es bueno, aleluya. No quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Gloria al Señor. En 1 de San Juan capítulo 1 y versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído
Eso es, anunciamos para que también vosotros tengas comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Naamán, general. ¿Qué credenciales tenía este hombre? Gran prestigio, alta estima, victorioso, jefe de las Fuerzas Armadas, valiente, héroe nacional, valoroso en extremo, lleno de riquezas, mas era leproso. Dios usa a personas que acaso no le sirven. Naamán no le servía a Dios en ese momento, no reconocía quién era Dios, pero Dios lo usó. En el capítulo, antes de este capítulo que estamos estudiando, lo usó para acabar con el malvado rey Acab. La lepra de Naamán era una mancha que desarrollaba, una mancha escamosa, llagas, úlceras, quizás olor desagradable, y a lo extremo se les caían los dedos de sus manos o de sus pies, de sus narices, sus orejas. Naamán quizás también vivía en un tipo de soledad, porque los que tenían lepra los separaban de los demás. Así también es el pecado. La lepra es similar al pecado. Forma lenta, pero segura. Así también el pecado afecta a todos. Lento, pero seguro. Pero como la lepra, el pecado entró al mundo que estaba perfecto. Estaba en plenitud y en paz. Vemos hoy en día que aunque nosotros piensemos que todos estamos bien, siempre hay algo malo dentro de nosotros. La clave de la sanidad está en su casa de Naamán. La cautiva, la muchacha que habló con la esposa de Naamán. Naamán creyó y fue a hablar con el rey. Y el rey tampoco conocía a Dios de Israel, ni al profeta. Pero la cura estaba en casa. La casa de Dios, donde está el Salvador. La muchacha es el testimonio de lo que oyó, de lo que vio. Naamán es como el mundo que está en pecado. La plaga que está en la piel de Naamán es como el pecado. Algunos no ven su condición. Quizás otros se den cuenta, pero no saben qué hacer y a dónde acudir. Debemos anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros, al obedecer, hemos sido transformados para transformar. Lo digo de nuevo,
Hemos sido transformados para transformar. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es un Dios de reconciliación. Él quiere reconciliarse con la humanidad. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Naamán creyó el testimonio de la muchacha cautiva. Consiguió cartas del rey Aram. Emprendió el viaje, tomó medidas, preparó. En ello llevó 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudares de vestido. Esto, si lo leemos, pensamos: ¿qué cantidad, qué valor? Pues al valor de hoy, la suma viene siendo más de 3 millones de dólares. Pero él tuvo que humillarse, tuvo que descender, tuvo que zambulearse 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Qué pasó? Obedeció. Él obedeció el mandamiento de Dios por el hombre de Dios. También tenemos una historia de Nicodimio en el Nuevo Testamento, un fariseo principal entre los judíos. Dice que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque lo que puedes hacer está señales de que tú haces si no está Dios en él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naceré de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Queremos entrar al reino de Dios. Queremos encontrar la salvación de Dios. Entonces tenemos que obedecer. Sin obedecer la palabra de Dios, no vamos a entrar. Debemos arrepentirnos, debemos de bautizarnos, debemos de recibir el Espíritu Santo. Pedro predicaba en Hechos 2:37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, ¿qué haremos? Querían reconciliarse con Dios. La respuesta es esto, en versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamaré. No hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres lavar tu alma? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Hazlo hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Tenemos que hacerlo hoy, porque quizás no tengamos otra oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes escoger a Cristo. Hoy puedes obedecer su palabra. Obedece y serás salvo. Obedece y serás limpiado. Obedece y serás purificado. Obedece y el Señor te recibirá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Ya se nos ha terminado el tiempo. Pero les quiero decir en partir que Dios te ama. Dios está alcanzándote. Él quiere entrar a tu vida. Quiere conocerte. Quiere que tú lo conozcas a Él. Está a la puerta y está llamando a tu alma. Abre esa puerta. Deja que entre el Señor. Y no te arrepentirás. Cambiarás para siempre. Serás una persona diferente. Serás una persona semejante a Cristo Jesús. Dios les bendiga. Para la próxima nos vemos. Amén.